Hola, buenas tardes. A continuación vamos a mostrar el sistema que desarrollamos para esta cátedra. En este trabajo de programación de sistemas embebidos, buscamos crear un sistema de control en base a la temperatura y la humedad de un ambiente habitacional, basándonos en la plataforma ESP32 y utilizando el sensor DHT22, mediante el cual se obtendrán en tiempo real las condiciones de temperatura y humedad del ambiente para su posterior gestión de control. A continuación, mis compañeros brindarán más información sobre el código del sistema y la simulación del mismo, en el entorno de Walkui y la plataforma Blink. Bueno, voy a pasar a nombrar los componentes de la parte de simulación. Eh, Empiezo por la pantalla LCD, que posee dos líneas y seis caracteres. Esto va a indicar en tiempo real la humedad y temperatura, ¿sí?, con la que vamos a controlar. También incluye un diodo LED RGB, el cual señala el rango de humedad del entorno. Eh, para esta simulación lo vamos a variar en tres colores distintos para los rangos de humedad. También un buzzer de señal audible, el cual establece es una alarma que establece cuando la temperatura está fuera de rango. Posee también dos relés que controlan carga hasta 240 voltios y 2 amperes. Estos facilitan la gestión de la temperatura ambiente mediante resistencia o ventilador. También posee un sensor DHT22 de 4 pines, cual se muestra en pantalla, que tiene salida estable de 8 bits y como elemento sensible posee un condensador de polímero, perdón. Un microcontrolador ESP32, desarrollado por Expressive System, con dos núcleos de procesamiento, eficiencia energética, de bajo consumo, y tiene Wi-Fi y Bluetooth integrado. Todo esto en base a esta plataforma. Entonces, si te parece, Esteban, vamos a proceder a hacer una simulación para controlar los rangos de temperatura y humedad. Bueno, ahí, ahí ya está transmitiendo. Perfecto. Ahí, como vemos, eh, se conectó, se conecta a la plataforma Blink, ¿sí?, de manera remota, obviamente en la simulación. Y lo que podemos ver es el rango de humedad, que no lo nombré, pero cabe destacar que según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, establece que una habitación, para que sea confortable, tiene que tener entre 20 y 25 grados de temperatura y entre 30 y 60 de porcentaje de humedad. Entonces, este sistema está basado en esos datos. Bueno, ahí como vos decís, se puede apreciar que estando dentro del rango, ¿sí? Con 56% de humedad, el LED, como dijiste hace un ratito, va a estar en verde. Eh, Perfecto. Por otro lado, si nos fijamos en el panel de control remoto, vemos que el sistema, como dijo hace un ratito, está conectado 27 segundos y está recibiendo la humedad correspondiente a la sensada en la habitación, digamos así. ¿Sí? No sé si te parece, David, ir al extremo superior de la humedad. Por favor. Sí, por favor. Bueno, como dijimos, pasando al 60% de humedad, lo que en este caso controla es el diodo LED, el cual pasa a color rojo, como se puede apreciar. En la pantalla LCD, como vemos, está marcando la humedad y con respecto al panel remoto, también vemos que ascendió de 56 a 86% por ciento de la humedad, ¿sí? Como está indicando el LCD. Eh, si querés, lo puedo variar al extremo inferior, David. ¿Te parece? Sí, sí, por favor. Quedaría el tercer segmento, que sería por debajo de 30% de humedad. Pasaría la luz a color amarillo
el y indicador, efectivamente pasa. sí, decir, Sí, sí. Y el indicador en la pantalla LCD muestra 7,50% de humedad y en la plataforma Blink se nota el, el se nota decaimiento, que digamos. bajó la humedad, que antes estaba en 88, pasó a 7,5% de humedad. Correcto. Es una manera de tener de manera remota un dashboard en este caso con la información en tiempo real. Exacto. Si querés, David, podemos simular el tema de la temperatura. Sí, Así. la temperatura, bueno, mientras lo vas modificando, les voy contando que, como les dije antes, entre 20 y 25% sería el rango normal. Ya por encima vamos a ver en la pantalla LCD una alerta, ¿sí? Un mensaje de alerta de alta temperatura y con la indicación de temperatura que hay en ese momento. También podemos ver en el buzzer una alarma sonora, ¿sí? Se activa el buzzer que si vamos a la pantalla, a la parte izquierda de la pantalla, en la plataforma Link, también se enciende la luz de alarma en el extremo derecho. Y bueno, el ascenso de la temperatura en la gráfica. También vemos, volvemos a la parte derecha, vemos el relé, ¿sí? Que es el que va a habilitar el actuador para, eh, digamos, controlar esa subida de temperatura. Ya, activar algún mecanismo para bajar la temperatura de la habitación. Correcto. Eh, Pasamos al extremo inferior, David, ¿te parece? Sí, sí. En este caso le puse -9 grados centígrados. Bueno, ahí en contraposición vemos el mensaje de alerta de baja temperatura, ¿sí? Dice Esteban -0,7 grados, ¿sí? La alarma del buzzer sigue, eh, se activa superando o cuando está inferior a 20 grados. Y en la parte inferior derecha vemos el relé también que se activa y bueno, activar algún mecanismo para subir esa temperatura y volver a los rangos estables. Por otro lado, también si vemos en el panel de control remoto, ¿sí? Se activó la alarma que me indica la temperatura baja y también vemos tanto en número como en una gráfica que la temperatura ha bajado de su posición de 32 grados a los -7 grados, -0,7 grados. Perfecto. Bueno, si te parece, por concluido la parte de simulación, pasamos a la parte de código. Bueno, vamos a apagar el sistema. Acá vemos que ya Blink no recibe más la conexión del sensor. Si actualizamos la pantalla, vamos a ver que todo esto desaparece, todos los datos desaparecen. Pero bueno, ahora vamos a el código de programación. Si te parece, Ignacio, comenzamos con el código. A continuación, describiré una parte del código desarrollado en la plataforma de Whatway, el cual, como podremos ver, desde la línea 40 a la 44, estaremos definiendo unas credenciales que son necesarias para utilizar el sistema Blink. En la siguiente parte del segmento del código, encontraremos la etiqueta con el número de pin asociado a dicha etiqueta, en el Entonces, cual, por ejemplo, tendremos el DHT pin 32, el, que sería el pin 32, y también el tipo de lo que sería el DHT para
utilizar el sensor, el modelo sería el de HT22, el modelo a utilizar del sensor. A continuación de la definición de etiquetas, incluimos las librerías que son necesarias para manejar lo que sería la información del sensor, el DHT, la librería para controlar lo que sería la pantalla, el Liquid Crystal, las diferentes librerías para lo que serían las señales Wi-Fi y a continuación de esa, la de Blink. Acá se define, bueno, se definen los objetos que vamos a utilizar en el programa, ¿sí? El sensor de temperatura, dónde está colocado y qué nombre tiene, qué modelo es, y se configura el cristal líquido. Eh, A continuación se muestra lo que sería el nombre de la señal Wi-Fi a la que nos conectaremos y simularemos con su contraseña, que es una contraseña vacía. Definiremos variables, las que usaremos en las funciones, como puede ser humedad y temperatura, en este caso un NAND. claro, sin valor asignado, en este caso. Y en la siguiente sección del código se podrá ver que hay varias funciones, las cuales las más importantes son enviar a Blink, el cual envía la información al panel de control Blink, donde se representará lo que son los valores de temperatura, humedad, el texto del sistema embebido y el estado de la alarma, el cual es importante. También en la siguiente función, que es la verificación de temperatura, se encontrará el control de la temperatura siendo menor o igual a 25 o menor o igual a 20 y mayor o igual a 25. Según en qué rango esté, va a activar la alarma o no. Acá, si es mayor a 25, va a activar el bus y justamente va a escribir el pin donde se va a conectar el actuador que baja la temperatura, y si es menor a 20, se va a activar el buzzer y va a bajar, y va a activar el pin de salida del SP32, donde se va a conectar justamente la resistencia que me va a servir para aumentar la temperatura. Eh, Ignacio, seguimos con verificación de humedad, si querés. Sí, por favor. La verificación de humedad en en esta función verificaremos lo que sería el control de la humedad de acuerdo al rango que anteriormente describieron mis compañeros. Y podemos observar que en el primer bloque de código tenemos si si la humedad es menor a 29, tendremos eh, el pin del diodo encendido en amarillo. Se van a activar las salidas estas, para iluminarme el diodo que brille el diodo en forma amarilla, en color amarillo. Si la temperatura está dentro del rango, este fragmento de código lo que hace es habilitar las salidas para que el LED brille de forma verde, y si no, si está fuera del rango, me va a habilitar las salidas para que el LED brille en forma roja, de color rojo. Bueno, ¿te parece seguir con el setup? Sí, en el voice setup
definimos lo que sería el modo del pin, como se venía trabajando anteriormente con Arduino, en los anteriores eh, trabajos que hicimos. Podemos observar, por ejemplo, en la línea 175, el, el cooler antes definido en un pin sería una salida, y el booster también, lo definimos en modo salida. Así con los siguientes, como sería la asistencia, el LED diodo, que tendría también sus correspondientes salidas, y el estado del cooler en bajo, en la línea 181 y 182, la resistencia en bajo también. Cosa de que cuando se enciende el sistema esté en estado bajo. A continuación también sería lo del iniciar el puerto serial, el DHT22 se inicia también, y el LCD también. Claro, en esta parte, es decir, en este segmento de código, lo que se realiza toda la configuración inicial para que el LCD muestre el mensaje de inicio, digamos así. Y después, en esta fracción de código, eh, ya empezamos a el tema del enlace con Internet, ¿sí? Como dijo Ignacio, nos vamos a conectar a una red física, a una red virtual, digamos así, llamada con este nombre, y su contraseña no es su contraseña vacía. Esta porción de código eh, va a quedar cicleando acá hasta que la conexión no se establezca, ¿sí? Una vez establecida la conexión, va a empezar el sistema a actuar. Ahí David va a explicar ya la parte de este pedacito de código. De Ignacio, perdón. Sí. Sí. En esa parte del código, lo primero que se hace es limpiar lo que sería la pantalla para imprimir los mensajes online y transmitiendo, que se verán reflejados en la pantalla del Walkman. Y a continuación, el Blink se iniciará con las credenciales anteriormente eh, descritas en el código, asignadas también. En Bueno, el while loop se trabajaría lo que sería, una vez iniciado el sistema embebido, todo el código relacionado al control y de la temperatura y humedad. ahí como Eh, podemos observar en estas dos líneas, lo que se toma el valor de la temperatura y de la humedad, ¿sí? Y después, con esos dos valores, se pregunta si esos dos valores son correctos, es decir, si no son del tipo sin dato, ¿sí? Si son del tipo sin dato, quiere decir que en el sistema, perdón, está el sensor o desconectado o no funcionando, ¿sí? Si, si son datos correctos de humedad y de temperatura, entonces el código va a iniciar su lectura y su correcto manejamiento de la temperatura y la humedad. y Ignacio, sí, ah, no, como venía diciendo mi compañero, en los controles se puede ver que eh, como se fue bien en la presentación anteriormente, de acuerdo a la simulación, la temperatura y humedad se fue reflejando en la pantalla, y también de acuerdo a la temperatura y humedad se fue eh,
activando o desactivando lo que sería el buzzer para la temperatura y para la humedad se fue activando lo que es el diodo de diferente color. Sí, esa parte que vos decís es la que vendría a ser esta función que ya describimos anteriormente, y el tema de actualización de pantalla, o sea, de LCD, vendría a estar en este fragmento de código. La actualización de ¿cómo se llama? De la leyenda en la pantalla, donde si es alta temperatura, se va a imprimir el cartel de alta temperatura y su temperatura correspondiente, y si es baja temperatura, se va a imprimir el cartel de baja temperatura y su temperatura correspondiente. Luego de hacer eso, se pasa a la verificación de humedad, donde, como dijo Ignacio, va a cambiar el color del LED. Y una vez finalizado toda ese control, va a llamar a la función enviar a Blink y me va a enviar todos esos valores, o sea, alarma, temperatura, humedad, me lo va a enviar a la pantalla del control remoto de Blink. Y con eso sería todo el desarrollo del programa. No sé si querés Claro. agregar algo Y más, Ignacio. sí, para finalizar, concluimos que se desarrolló el objetivo y se cumplió con el objetivo general del proyecto, que fue diseñar un sistema embebido que mediante tecnologías y estrategias de control avanzadas contribuya significativamente en una mejora en la calidad de espacios habitacionales y también ofrece un monitoreo remoto para una gestión eficaz en cualquier ubicación.